Ya, creo que ahí, ok. Bueno, buenos Listo. días a Ya se todos, ve listo, ¿verdad? bien. Sí, ya ahora sí, Lo que ya pasa le es que no la acomodé la escucho. cámara. Nada, nada, ¿me escucha? No, ¿Ahora? Tampoco. ¿Ya tal me vez si escucha? quitas la cámara y hablas a ver si es la señal el internet que está ¿Me, fallando. me escuchan ahora? No, no se escucha. Yo sí la escucho bien. Ah, Disculpe, sí. yo también escucho perfecto. Sí, Yo ay, qué también, susto. yo también la escucho Ah, muy bien. bueno. Era yo entonces. Qué vergüenza. Ok, bueno, quedémonos así. Bueno, mucho gusto a todos y todas. La bienvenida a este espacio. Este espacio es por y para ustedes. Lo hemos generado como un espacio de un conocimiento muy básico. El día de hoy vamos a desarrollar conocimientos básicos. En realidad son temas que tal vez la mayoría ya manejan o algunos otros no, porque son generalidades del derecho laboral con la reforma del derecho procesal laboral que se hizo hace algunos años. Puede ser, evidentemente, que de este tema se vayan a desarrollar otros temas, ¿verdad? Porque en la parte legal hay muchos temas que son importantes, como es la atención de poblaciones específicas, como lo que pueden ser el derecho migratorio, en población migrante, em, derechos de de las personas con algún tipo de discapacidad, derechos de las mujeres, del área de juventud y demás, pero son temas que podemos ir desarrollando en el camino. De igual manera son temas en los que si ustedes muestran algún tipo de interés o tienen algún tipo de necesidad en específica por la población que atienden, nos lo pueden hacer llegar con toda confianza y nosotros eventualmente estaremos desarrollando estos espacios para compartir con todos y todas ustedes. Entonces, el día de hoy puede que estos temas evidentemente no estén dentro de este espacio, ¿verdad? Entonces, para que no se asusten o no crea que no los vamos a tocar. Eventualmente podríamos estar, como les indiqué, desarrollando estos espacios. Yo voy a poner las diapositivas y como voy a estar pues en control de de la presentación, tal vez no sé si vaya a poder ver las manitas levantadas, a veces sí las veo, a veces no me salen. Entonces, si tienen algún tipo de duda o pregunta, las podemos ir haciendo en el momento en el que van transcurriendo la presentación, porque en otras ocasiones lo hemos hecho todo al final y puede que a veces se les olvide alguna que otra pregunta o el tema ya quedó muy atrás, entonces no hay ningún problema. Nada más me interrumpen un momentito y vamos evacuando las dudas y las consultas existentes. Entonces, bueno, eh, nuevamente, como les indicó Yancy, mi nombre es Francinia Costa Núñez. Yo estoy a cargo de la parte de asesoría legal de la Agencia Nacional de Empleo. Veo con mis compañeros todo lo que es normativa aplicable en cuanto a los diferentes componentes de la Agencia Nacional de Empleo y de igual manera con los agentes que se desempeñan desde afuera, ¿verdad? El trato directamente con la persona usuaria, consultas de persona usuaria y el diario vivir de sus labores. Eh, el objetivo realmente de este pequeño espacio, porque es un pequeño espacio para es un tema súper amplio, pero entonces es un espacio muy pequeño, es realmente que ustedes puedan tener conocimientos muy básicos del tema de derecho laboral para que puedan eventualmente evacuar algún tipo de consulta o duda que tengan las personas usuarias a las cuales ustedes van a ir atendiendo a partir del momento en el que se habilite esta unidad de empleo. Em, en cuanto a las generalidades del tema laboral, lo que hay que tener muy en cuenta es que todos los actos que se desarrollen a partir de una relación de trabajo no tienen que tener algún tipo de formalidad. ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones las personas
necesitan hacer valer sus derechos y el empleador indica, es que como nosotros no tenemos un contrato, usted no puede ir a reclamar. Es que como el contrato no está hecho en papel de seguridad, no tiene validez. Es que como el contrato no tiene timbres de abogado, entonces usted no puede ir a reclamar nada, ¿verdad? Entonces, esto no es cierto, es una parte del desconocimiento que existe y la ley nos cubre a todos y todas por el simple hecho, no por el simple, ¿verdad? Porque es un hecho bastante, pues grande de que seamos trabajadores y trabajadoras. En ese momento la ley nos cubre a todos y tenemos derechos que son irrenunciables, o sea, no podemos, desde el momento en el que nosotros prestamos nuestros servicios, ya tenemos intrínseco en nuestra relación muchos derechos y no podemos renunciar. Y todo lo que son los actos que se desempeñen o se desencadenen de esta relación laboral no tienen que contar con estas formalidades, como lo indica, que tengan timbres, que paguen impuestos, que estén en un papel especial, no, porque em, el Ministerio de Trabajo o la entidad correspondiente los acepta tal y como son. O sea, el contrato de trabajo puede ir en un papel de construcción, en un papel común y corriente, o sea, no tiene que tener ningún tipo de formalidad en este aspecto. Eventualmente hay otros contratos, pues que sí, que las personas autentican firmas, que los hacen con toda la seriedad del mundo, pero no significa que cuente con menos o más derechos o seriedad un documento que no lo tenga. En cuanto a los contratos colectivos, puede ser que dependiendo del área en la que se desempeñen ciertas funciones, se den este tipo de contratos. Es cuando se celebran entre uno o varios patronos o uno o varios sindicatos, ya sea de patronos o de trabajadores. Lo que se gana de este tipo de contratos es que todo lo que se otorgue dentro de estos tiene carácter de ley y nos va a cubrir a todos. En cuanto a la duración de este tipo de contratos, no puede ser menor de un año ni mayor de 3. Se pueden ir prorrogando automáticamente, es decir, del primer año se prorroga el segundo y al tercero, pero después de ahí hay que hacer uno completamente nuevo. En el tema del contrato, como les decía anteriormente, ese contrato empieza desde el momento en el que se establece una relación laboral y la relación laboral nace en el momento en el que usted me dice, yo necesito contratarlo a usted para desempeñar X función, yo tengo las competencias y habilidades para desempeñar esa función y se me va a dar una retribución por lo que yo desempeño. Eso ya es un contrato de trabajo. Los contratos de trabajo pueden ser verbales, pueden ser escritos, pueden ser en presencia de testigos o solamente de una manera bilateral, es decir, de la persona que contrata y la persona que es contratada. En cuanto a los contratos verbales, solamente se permite, o sea, la ley solamente permite en 3 ocasiones. Cuando se trabaja en labores agrícolas o ganaderas, el contrato perfectamente puede ser verbal. Cuando el trabajo a desempeñar no va a superar los 90 días, es decir, si yo necesito una persona para que me haga un trabajito en la casa, no sé, chorrear la cera de mi casa o pegar una cerámica, no es necesario que yo estipule un contrato, ¿verdad? Porque es una labor que no supera ese tiempo. Y si se trabaja por hora terminada también, va el ejemplo que les acabo de decir. Si yo le digo a usted, bueno, necesito contratarlo por una semana para que usted me arme 100 cajas. Entonces, eso es un contrato que puede ser totalmente verbal, ¿verdad? En cuanto a los reglamentos internos de trabajo, pues el reglamento interno son todos ese conjunto de reglas que se establecen dentro de un lugar de trabajo. Esos contratos, esos reglamentos, perdón, son muy importantes que todas las personas lo conozcan desde el día 1 en que desempeñan sus labores en una institución o en una empresa. Es muy importante que las personas tengan acceso a este documento. En algunos lugares uno ingresa y de una vez le dan, bueno, este es el reglamento interno, léaselo, conózcalo, porque esas son todas las cosas en las cuales usted se va a apegar. En otros lugares no es así. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o recomendar a las personas desde el momento en el que inician? En el área de recursos humanos, soliciten el reglamento interno para que el día de mañana usted no pueda alegar desconocimiento, ¿verdad? Entonces, es muy importante que las personas lo conozcan y lo manejen. En cuanto al término de los contratos, así como todo en la vida, ¿verdad? Las cosas así como inician pueden llegar a terminar, pero a nivel laboral los contratos pueden terminar por 2 formas, ya sea
por una renuncia o por un despido. Entonces, en el supuesto de que sea en algún tipo de estas dos situaciones, se tiene que correr también con una serie de procesos, procedimientos y especificaciones. En este caso, ¿qué es? Vamos a ver. Yo no les he preguntado. ¿Ustedes están viendo pantalla? Yo no. No, Me hubieran dicho antes, chiquillos. Yo aquí Perdón, Fran, presentando perdón. según yo. Voy a dejar de compartir y compartir otra vez. Vamos a ver, es que hoy estoy en Uruca y el internet ha estado muy, muy fatal. Vamos a ver. Y es que yo la tengo en chiquitito, entonces solo la veía usted y yo decía, Vamos a ver. hasta en el Me- cine pasa. Sí. ¿Verdad? Me avisan. Ya ahora sí pueden ver. Ahora sí. Ok, vamos a ver. Espere para ver si voy a compartir mejor ventana, porque es que si no, no veo si levantan manitas. Ahí, ahí están viendo. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, ahí seguimos. Vale que estábamos empezando. Ok, entonces, cuando se termina un contrato, ¿qué es lo que pasa? Inicialmente viene el famoso preaviso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el preaviso? Es el tiempo, y como la palabra lo dice, preaviso, o sea, es un aviso previo en el momento en el que usted renuncia o es despedido, que se tiene que cumplir con ciertos plazos para que tanto usted como persona que está renunciando pueda cumplir con ciertas diligencias o su patrono no se queda en ese estado de abandono del puesto, ¿verdad? Entonces, el preaviso se tiene que dar por un tiempo determinado, siempre va de acuerdo al tiempo en que una persona ha laborado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo más de 3 meses, pero menos de 6 meses en una empresa o una institución, me corresponde dar una semana de preaviso. Si tengo más de 6 meses, pero menos de un año, me corresponden 15 días y más de un año corresponde un mes. En este tiempo, yo tengo derecho a un día de asueto. Entonces, el día de asueto es un día por semana que corresponda. No se pueden acumular. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si a yo tengo más de un año de laborar en determinada institución o empresa, tengo que dar un mes de preaviso o corresponde que el patrono me dé a mí un mes de preaviso por un despido con causa justificada. eh, este mes yo no lo puedo acumular, como decirle, bueno, al patrono, voy a agarrar los 4 días que me corresponden en esta semana, entonces le vengo a trabajar solamente un día. Ya eso tiene que ser una negociación muy, muy, muy privada entre el patrono y la persona trabajadora, pero según lo que indica la ley, es una semana, un día, perdón, por cada semana que corresponda. Si yo renuncio, tengo que dar este preaviso, ¿verdad? Si a mí me despiden, también el patrono me tiene que dar ese preaviso según corresponda. El preaviso no me lo pueden rebajar de mi liquidación, ¿verdad? Eso es algo que hay que tener muy presente. También, ¿qué pasa si yo renuncio? Por ejemplo, hoy, porque tengo una oportunidad de empleo para iniciar la otra semana, tengo que dar 15 días de preaviso, pero no me alcanza el tiempo. Yo necesito estar en la otra empresa. Entonces, lo que procede en esos casos es que el patrono acuda a la instancia correspondiente. ¿Y cuál es la instancia correspondiente? Los estrados judiciales. Entonces no me lo pueden rebajar a mí de mi liquidación, corresponde que lo haga mediante un cobro judicial. Posteriormente al preaviso, también está la cesantía, que la cesantía es el derecho que tengo yo como persona trabajadora de que me indemnicen por el cese de esta relación laboral o el cese de mis funciones en determinada empresa o determinada institución. La cesantía se calcula igual que el preaviso, según el tiempo elaborado. Hay desde el año 1 hasta el año 8, que se supone que las cesantías son por los últimos 8 años, entonces ahí van
contabilizando cuánto corresponde según el tiempo laborado. En el artículo 29 indica, aquí yo puse nada más como 4 ejemplos, pero en el artículo 29 del Código de Trabajo se indica que corresponde, por ejemplo, aquí más de 3 meses, pero menos de 6, corresponden 7 días de salario. Y en el año 2, por ejemplo, por 20 días de año laborado, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, y ahí dice cuánto corresponde de salario según el tiempo laborado. En cuanto a la cesantía y el preaviso, ambas se pueden embargar. Es solamente hasta el 50% solamente por pensión alimentaria. Es decir, si ustedes tienen un cobro judicial y la empresa se dio cuenta que ustedes los van a despedir, no pueden ingresar un proceso de cobro por sobre este monto. No pueden. O sea, eso es inembargable. Solamente si tienen algún tipo de obligación alimentaria, ahí sí se puede solicitar el embargo por el 50% solamente. Y como les indicaba, ambos se calculan solamente por los últimos 6 meses de salario. Puede ser que ustedes tengan 10 años de trabajar en el mismo lugar y al principio ganaban más o ganaban menos, pero bueno, se cuenta por los últimos 6 meses. Eh, en cuanto al despido y los términos de los contratos, en este apartado son varios artículos que tratan de este tema. Vean que es del 73 al 86, o sea, son varias causas justas. Entonces, para que las revisen si tienen algún tipo de duda, pero las que se pueden tomar así como no es más importante, sino ponerle un poquito más de atención es como, por ejemplo, cuando se dan las inasistencias al trabajo. Hay personas que dicen, no, yo puedo faltar tantos días al mes y no pasa nada. No, eso no es cierto. Si una persona deja de asistir al trabajo sin el permiso de su patrono o sin justificación alguna, son 2 días los que se necesitan al mes para que pueda ser despedido. Entonces hay personas que dicen, no, es que yo puedo faltar un día una semana y en la otra y no pasa nada porque son alternos. No, aquí son solo 2 días. Pueden ser alternos, pueden ser pegados, pueden ser al inicio del mes y el otro al último semana del mes que siguen contando. Entonces son 2 días en el mismo mes calendario. Con esta falta de 2 días injustificada, el patrono puede despedir y es una causa justa, que quiere decir que es un despido sin responsabilidad patronal. Eh, Otra causa justa también puede ser cuando el trabajador induce al error al patrón. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo en algún momento llevé un cursito de finanzas, entonces yo digo que yo soy especialista en Excel y que yo me conozco el Excel de arriba para abajo y esto y lo otro, me contratan para llevar una plataforma como la de nosotros, por ejemplo, y en el momento de subir y bajar datos no sé hacer absolutamente nada y puedo borrarme todos los datos de la plataforma, etcétera. Entonces, eso es una causa justa de despido. ¿Por qué? Porque yo indiqué en mi currículum que yo tenía ciertos conocimientos y ciertas habilidades, lo que han hecho incurrir a mi patrono en un error, ¿verdad? Entonces, ahí me pueden despedir con justa razón. Cuando se sufra prisión por sentencia ejecutoria. ¿Qué quiere decir sentencia ejecutoria? Por ejemplo, cuando una persona es privada de libertad por conducción temeraria, ahí no hay una sentencia ejecutoria, hay una privación de libertad momentánea para que se dé una investigación inicial. Entonces, si yo estoy el día de hoy manejando bajo los efectos del alcohol, a mí me van a detener, me van a quitar mi vehículo y yo voy a estar privada de libertad más o menos 24 horas. Entonces, si yo falté a mi trabajo por eso, no es una causa justa de despido. Yo tengo una justificación que le indica a mi patrono por qué yo me ausenté ese día. Contrario censo, si yo, por ejemplo, me metí a robar un banco y me atraparon y me detienen y me ponen medidas cautelares y voy a ir a juicio y demás, y ya ahí me sentencian de que yo tengo que estar privada de libertad 3 años, 4 años, el patrono no tiene por qué esperarme, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, eventualmente podría perfectamente despedirme. Y también cuando yo como persona trabajadora incurro en cualquier conducta discriminatoria con mis compañeros de trabajo, subalternos, etcétera. Y en el código indica que es por una persona trabajadora con VIH, pero realmente jurisprudencia y demás normativa existente indica que es cualquier término o cualquier conducta discriminatoria.
por condiciones de salud, de género, de credo, políticas y demás, cualquier tipo de discriminación puede incurrir en un despido. Luego, también esta es una posibilidad que da la ley, pero que no se utiliza. Realmente muy pocas personas pueden ganar este pleito, por decirlo así, en la vía judicial, que es cuando yo como persona trabajadora me veo en la obligación de dar por terminado mi contrato con responsabilidad patronal. O sea, no es un despido, es que yo solicito que se termine mi contrato. ¿Por qué? Porque mi patrono ha incurrido en ese incumplimiento, como por ejemplo cuando no se paga un salario. Entonces, si a mí no se me han cancelado los últimos salarios o el salario del último mes, si están atrasados y súper atrasados y nada que pagan, entonces yo puedo indicarle a la persona de recursos humanos que doy por terminado mi contrato y la causa sería por parte de mi patrón. Entonces me tienen que despedir con responsabilidad patronal, o sea, me tienen que pagar todas mis prestaciones porque yo no incurrí en la falta, sino mi patrón. Em, por ejemplo, cuando yo me dé cuenta también que la persona, mi patrono, incurre en faltas de probidad, honradez o están actos inmorales, por ejemplo, que yo presto mis servicios para una empresa y me doy cuenta que sea un lavado de activos o un lavado de dinero, o trabajo para una clínica y se dan, no sé, temas de órganos y estas cosas, entonces perfectamente se puede presentar no una renuncia, sino una solicitud de término de contrato por causas al patrón. Em, Como les decía, este es un tema que nunca se ve de esta forma, o sea, las personas trabajadoras nunca lo alegan, pero la ley da total como permiso, se puede decir, o una posibilidad para que las personas lo hagan de esta forma. No es la costumbre, pero sí está la posibilidad de hacerlo bajo estos criterios. Luego vamos con el trabajo de mujeres y personas menores de edad. El trabajo de mujeres realmente con la nueva reforma, antes se indicaba que las mujeres no podían trabajar X cantidad de horas, que no podían desempeñar ciertos trabajos que llevara fuerza y demás, pero bueno, en la última reforma todo eso fue cambiado por un tema de equidad, entonces ya eso no se toma en cuenta. Solamente aquí lo que indica la ley con el tema de trabajo en mujeres es que el patrono sí puede exigir un certificado de buena salud, pero la buena salud no tiene nada que ver con ciertas condiciones de salud. Por ejemplo, si yo estoy embarazada, yo no tengo por qué presentar mi, el examen que diga que está embarazada. El patrono no puede preguntar si yo estoy en embarazo, si planeo embarazarme, no puede preguntar, por ejemplo, en una entrevista de trabajo es totalmente discriminatorio que a mí como mujer se me haga una consulta de si tengo hijos, si planeo tener hijos, si estoy en planes inclusive de una adopción, o sea, es totalmente discriminatorio que se realicen ese tipo de consultas. Si tengo hijos, de igual manera que me digan si estoy en periodo de lactancia, si lo voy a prorrogar, ese tipo de preguntas son totalmente discriminatorias. Entonces, em, si se está en una entrevista de trabajo, se puede recomendar perfectamente abstenerse a contestar este tipo de preguntas, alegando discriminación, ¿verdad? Em, entonces, este certificado de buena salud, ¿en qué es válido? En las personas que realizan labores domésticas. ¿Y por qué es válido? Por ejemplo, un ejemplo súper claro. Si una, si yo, por ejemplo, yo tengo problemas de artritis, osteoporosis, problemas de los huesos y este tipo de cosas, y yo estoy aplicando un puesto como mucama en un hotel, por ejemplo, donde yo sé que tengo que desempeñar ciertos trabajos, donde tal vez tengo que lavar sábanas y edredones, estas cosas, a plancharlos, estar pasando, ¿verdad? En este tipo de funciones pueden ir en detrimento de mi salud. Entonces, es bueno que el patrono tenga conocimiento de que yo estoy en una condición apta para desempeñar esas funciones. Por eso es que solamente en este caso se puede solicitar un certificado de salud. También es totalmente prohibido solicitar una prueba de VIH en un proceso de contratación. Hay ciertas empresas, como lo son de dispositivos médicos, de zonas francas, cuando se hace la realización de alimentos y estas cosas, que tienen
em, o estilan hacer ciertos exámenes cada tiempo. Solamente si en el momento en el que a mí se me contrata, en mi contrato lo indica, o sea, tiene que decirlo explícitamente que cada 3 meses me van a hacer pruebas de doping, de VIH, etcétera, etcétera, em, y que tienen determinadas consecuencias, yo puedo aceptarlo. Es decir, si por ejemplo yo trabajo en una empresa de dispositivos médicos y se indica que cada 3 meses me van a hacer pruebas para determinar si tengo VIH y que esa prueba o un positivo podría desencadenar en un despido, eso es totalmente, va en contra de la ley, totalmente. Pero a distinta razón, si en ese documento dice que me van a hacer el examen de VIH y que en caso de que saliera positivo, se me van a dar dispositivos diferentes, se me va a adecuar mi lugar de trabajo, se me va a dar un poco más de protección, tanto para mí como para mis compañeros y para la labor que yo desempeño, es totalmente válido porque no estoy sufriendo ningún tipo de discriminación, sino que están salvaguardando tanto mi salud como de las personas que me rodean. Entonces, en ese caso sí se puede. Pero si estos exámenes se van a hacer con el fin de un despido, es totalmente ilegal que se estipulen estas cosas en el contrato. Solamente en temas de doping, si el contrato estipula que si yo evidentemente voy a trabajar bajo ciertos por consumo, ¿verdad? De ciertas sustancias que van a alterar toda mi psiquis y demás, y eso desencadena un despido, pues ahí sí, pues es totalmente válido, ¿verdad? En cuanto al trabajo en personas menores de edad, sí se puede trabajar. Las personas menores de edad pueden trabajar. Es totalmente válido, la ley lo permite y lo respalda, pero hay que cumplir ciertas, ¿verdad? Ciertas condiciones, como cuáles, que por ejemplo las personas que son menores de edad no pueden, así del todo, no pueden trabajar en lugares donde se expendan bebidas alcohólicas. Bares, hostels, cantinas, clubes, tiendas, cualquier lugar no pueden trabajar en ese tipo de lugares, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Si se firma un contrato y el contrato se firma ante la persona menor de edad y la empresa o institución en la que se contrata, siempre y cuando exista una autorización por parte de los padres o encargados, ¿verdad? Antes esta autorización la daba el PANI, ya el PANI no da este tipo de autorizaciones y hace que la relación sea directamente entre el padre o encargado y los menores de edad. Entonces, la empresa nada más se puede curar en salud, como popularmente indicamos, teniendo una carta donde el padre autorice a que este menor se presente en tal lugar a desempeñar tales funciones y la persona menor de edad es ay, ya se me pasó, la que firma el contrato. Las jornadas son Fran, totalmente, ajá. perdón, antes de entrar ahí es que hay una manita levantada. Ok, ok, díganme, es que no veo. Una consulta, con respecto a las personas que tienen la hoja de delincuencia manchada en una entrevista, ¿tienen que dar este tipo de información o solamente si se los consultan? Solamente si se los consultan. En el proceso de reclutamiento, si es de mi interés conocer este tipo de información, de previo yo hago la solicitud de una hoja de delincuencia, por ejemplo, y dependiendo de la mancha, ¿verdad? Yo determino como persona contratante si puedo o no contratar. Por ejemplo, si una persona en su momento fue o tiene una sentencia todavía que se está llevando a cabo, por ejemplo, para que me entiendan y no utilizar términos legales, una causa abierta por abuso contra menores y yo estoy buscando un conserje en un kinder, pues evidentemente es totalmente contraproducente esta contratación y esa persona no podría alegar discriminación. Pero si lo estoy contratando para que trabaje en una bodega, acomodando artículos, no me va a desmejorar o presentar un tipo de riesgo, ¿verdad? Más bien es una inclusión, es un acto de inclusión de esta persona a la sociedad nuevamente. Entonces, pues también queda salvo mejor criterio, ¿verdad? Yo como patrono no estoy obligado a contratar una persona que tenga una hoja de delincuencia con algún tipo de mancha. En el sector privado, ¿verdad? El sector público maneja índices diferentes porque Justicia y Paz lo que hace es velar por la inclusión, pero en el sector privado no se tiene como esa obligación.
Pero si en la entrevista pues solicitan la información, sí se tiene que decir y hablar con total honestidad. Ok, está bien, muchas gracias. Con gusto. ¿Algún tipo de pregunta o duda hasta este momento o seguimos? Ok, seguimos. En lo que les decía de la jornada sí es diferente, son menos horas, entonces es totalmente prohibido que se trabajen más de 7 horas por día y 42 por semanas a personas mayores de 15, pero menores de 18. No pueden trabajar más de 5 horas por día y 30 por semana personas menores de 15 y mayores de 12. Y el trabajo en menores de 12 no se contempla porque ya sería explotación infantil. Los menores de 12 años, pues se supone, ¿verdad?, que deben de estar en su primera ciclo de secundaria, ¿verdad? En sus primeros estudios en primaria, entonces ya sería explotación infantil en este caso. Ahora, en temas de embarazo y lactancia, cuando una mujer está en esta etapa de su vida, está cubierta por un fuero especial. La ley la protege de una manera especial y hay normativa específica y leyes específicas para esta etapa, ¿verdad? En el Código de Trabajo es en los artículos 94 bis al 100. También hay disposiciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, hay disposiciones del INAMU, hay tratados internacionales y demás, pero lo importante de conocer es que se tiene un fuero especial en este tiempo y si se quiere tramitar un despido a una persona o a una mujer en periodo de lactancia o en embarazo, se tiene que hacer mediante un proceso totalmente diferenciado. Es decir, se tiene que ventilar el proceso ante la Dirección Nacional de Trabajo e Inspección General de Trabajo. Ahí se indica cuáles son las faltas que esta persona en las cuales ha incurrido y hay que esperar a que esta entidad emita un tipo de resolución que indique si avala o no el despido o si sugiere que se dé un cambio en las condiciones de trabajo. Si se hace un despido sin este procedimiento, la persona en embarazo o lactancia tiene total derecho de acudir, plantear su denuncia, solicitar que se vuelva a ser colocada en su puesto como medida cautelar, etcétera, porque no se pueden hacer estos actos en este tiempo. Con los temas de las licencias de embarazo, se tiene derecho a gozar de un mes de esta licencia y 3 meses después. Ahora la caja está emitiendo las incapacidades en la semana justa, en la semana 36. No es que usted va y no, doc, yo sigo bien, yo puedo seguir trabajando. No, en la semana 36 a uno ni le preguntan, de una vez le dan la licencia por embarazo y se debe retirar de sus labores. No puede hacer absolutamente nada que tenga que ver con sus funciones habituales porque está en un periodo especial de licencia por embarazo. Estos montos los corresponden, o sea, el salario los cancelan 50% el patrono y 50% la Caja Costarricense de Seguro Social. Y este periodo no suspende el contrato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estos 4 meses que yo voy a estar fuera, igual me cuentan las vacaciones, me tiene que contar lo mismo para el aguinaldo, etcétera. No es que se me suspende, no es como que, ok, usted se fue, le quito esos 4 meses y seguimos borrón y cuenta nueva. No, sigue, no hay ningún tipo de alteración en esto. Y cuando se está en periodo de adopción, también aplica el mismo periodo, ¿verdad? Que es el de 3 meses después. El mes antes no, porque no se puede terminar, ¿verdad? Cuando se va a dar exactamente una adopción, sino que sean los 3 meses posteriores eh, a ese acto de adopción. Con el tiempo de lactancia, este tiempo pues es un tiempo que se reconoce de una manera diferenciada, que quiere decir que la lactancia va a aplicar según los niños que se estén amamantando, no realmente los niños que nacieron. ¿Cómo me explico en este caso? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, si yo tengo una hija o un hijo de, no sé, 3 años y todavía es un niño lactante, es decir, que consume leche materna, y yo acabo de tener un bebé, entonces esta licencia o este permiso, perdón, de lactancia aplica para mis 2 hijos. Entonces yo tengo derecho a 1 hora para mi hija mayor y 1 hora para el niño que acaba de nacer.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo escogí entrar 1 hora antes del trabajo, puedo entrar a 2 horas después o salir 2 horas más temprano, ¿verdad? Porque aplica según los niños amamantados. Em, en Costa Rica hay 3 posibilidades de tomar este periodo de lactancia, que pueden ser 15 minutos cada 3 horas, media hora 2 veces al día o 1 hora antes y 1 hora después. Esta es la que se estila, realmente es la que la mayoría de mujeres aplican, que es o entrar 1 hora más tarde o salir 1 hora más temprano, o dependiendo de la cantidad de niños que se estén amamantando en ese momento. Este periodo es prorrogable. ¿Qué quiere decir que es prorrogable? Que se reconoce este periodo según no hay una fecha tope. Es decir, antes la OMS indicaba que se recomendaba que los niños fueran amamantados hasta los 2 años, después pasó hasta los 3, después indicó que hasta los 5 y ahora indican que es hasta que la madre y el niño así lo deseen. Es una decisión muy personal. Entonces se puede prorrogar siempre y cuando exista un certificado médico de por medio que indique que la mujer todavía está en este periodo, ¿verdad? No es que ahí está chiquito y yo digo, ah, sí, yo estoy en lactancia y no es cierto, o sea, es algo que tenga que ser comprobable. Eh, am, con el tema de la extracción de leche es un periodo totalmente aparte, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que es aparte? Entonces, este periodo no me lo pueden mezclar con que yo entre 1 hora más tarde o salga 1 hora antes. El periodo de la extracción es una necesidad fisiológica, tanto para la mujer, ¿verdad? Para que no se mejore su salud y para que el niño continúe con este tipo de alimentación. Entonces, mi patrono me tiene que dar, porque es un tema por ley, o sea, es una obligatoriedad que me tiene que dar un tiempo dentro de mi jornada. La ley lo que indica es desde hasta 15 minutos, 1 o 2 veces al día para ello. Si yo logro comprobar que tengo em, un índice de leche más alto de lo normal, se pueden hacer hasta 4 extracciones por día, ¿verdad? Eso depende de cada mujer y también depende de la negociación que uno lleve con cada patrón. Hay cada patrón que dice, bueno, no importa, la sala de lactancia está ahí, usted la puede utilizar en el momento en el que usted lo necesite y se utiliza cuando se necesite. Hay otros que son un poco más rigurosos con esto, ¿verdad? Entonces todo depende, pero sí es un tiempo totalmente aparte de la hora de lactancia, eso es para extracción. Y con el tema de las salas de lactancia, la ley lo que indica es si en un lugar de trabajo hay más de 30 mujeres, sí o sí tiene que existir una sala de lactancia. Es un tema de ley y en caso de que se esté incumpliendo con esto, se puede hacer la denuncia correspondiente a la inspección de trabajo. En cuanto a los padres, también ahora se les otorga una licencia de paternidad un poco más prolongada. Antes era un permiso por nacimiento de hijo, ahora es una licencia. Y la licencia corresponde de 2 días por semana durante el primer mes de nacimiento del hijo o hija. Tiene un fuero especial también, es decir, que en este tiempo no pueden despedir, ni lo pueden acosar, ni lo pueden perseguir. Entonces se tiene un fuero especial. Y también cuando se den adopciones se puede gozar de este periodo de licencia por paternidad. Hay que solicitarla, ¿verdad? Y hay que demostrarla y demás. Hay que seguir un proceso ante la Caja Costarricense de Seguro Social y ante el patrono, pero es un tema que la ley da total permiso para gozarlo y utilizarlo. Luego, ahora vamos a hablar sobre las jornadas de trabajo. Las jornadas de trabajo están estipuladas según la cantidad de horas que se trabajen. La diurna se reconoce de 5 horas, desde las 5 horas, o sea, de las 5 de la mañana a las 19 horas, y la nocturna de las 19 horas a las 5 horas. Em, la jornada, pues se presupone o la ley inicialmente indica que no puede superar las 8 horas por día ni las 48 horas por semana en jornada diurna y de 6 horas por día en jornada nocturna, salvo el caso, ¿verdad?, de que se trabaje en condiciones que no sean insalubres o peligrosas. Esta jornada se puede extender hasta 10 horas por día. Si yo tengo una jornada de más de 10 horas por día y logro demostrar que se
trabajan en ese tipo de condiciones insalubres o peligrosas, se tiene que hacer totalmente una rebaja de jornada, una adecuación de jornada, ¿verdad? Em, También está la jornada mixta, que es la que va dentro de estas dos franjas horarias, que indica que no puede superar las 7 horas y es jornada nocturna si se trabajan 3 horas y media o más entre el 19 horas y las 5 horas. En esto hay que tener un poquitillo de cuidado, más si tal vez ustedes van a recibir algún tipo de consultas de personas que trabajan en call centers, que trabajan en zonas francas. A veces se hacen cambios de horario repentino porque los contratos así son, de que se den estos cambios de horario, ¿verdad? Según las necesidades que tenga la empresa. Entonces hay que tener un poco de cuidado y tener claro esto porque un simple cambio ya puede hacer un cambio total de jornada y por ende un cambio en la retribución económica que se le dé a esa persona, ¿verdad? Entonces vamos a ver un caso práctico. Esto es una consulta que llegó, realmente es un caso real, por eso les digo que hay que tener un poco de cuidado. Entonces vea este caso, por ejemplo. Carlos labora en un call center. El horario de Carlos es de 1 a 10 de la noche. Tiene 1 hora de almuerzo. El jefe le indicó que por razones de peso necesita que la próxima semana ingrese de 2 de la tarde a 11 de la noche, manteniendo el salario que ya tiene porque se trata de jornada mixta. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo con que la jornada que ocupa Carlos siga siendo mixta? ¿O le cambia la jornada o hay que cancelarle algún rubro adicional? O sea, ¿ustedes qué harían? Si alguno quiere participar, si no, aquí hago a suerte. Vamos a ver. Yo digo que pasaría a ser jornada nocturna por ser ya después de las 10 de la noche. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones, los patronos indican que no hay ningún tipo de cambio, ¿verdad? Que no hay ningún cambio, que es solo 1 hora, que esa hora no representa el mayor cambio, que te vas a poner en cosas por 1 hora y demás, ¿verdad? Entonces, a veces las personas por este desconocimiento no saben qué hacer y siguen su jornada común y corriente y les siguen recibiendo el mismo pago. En este caso no, ¿verdad? En este caso, como indicó la compañera, se cambia totalmente de jornada por 1 hora, ¿verdad? Por 1 hora que se haga la alteración en este horario se hace un cambio total de jornada, entonces ya las horas que tienen que trabajar no son las mismas, la remuneración no es la misma, o en caso que quieran dejar las mismas condiciones, tienen que cancelarle como horas extra el periodo que se pase de lo estipulado, ¿verdad? Después de este horario tienen que cancelarle horas extra. Entonces, como les decía, estas consultas a ustedes les pueden llegar. Como indicaba ya desde al inicio, nosotros no somos como un ente ahí, una ramita del Ministerio de Trabajo que haga este tipo de atención a casos, pero se dan los casos. ¿Por qué? Porque somos la Agencia Nacional de Empleo y ustedes nos van a representar. Entonces las personas suelen hacer este tipo de consultas, ya sea por una llamada telefónica o hacen un correo y demás. Entonces es bueno que ustedes tengan claridad en estos temas. Eh, en cuanto también esta es una consulta que llega mucho con los temas de los feriados y los días bueno, más que todo con los feriados, los días de descanso no, porque están establecidos por ley, ¿verdad? Lo que indica la ley, pero en cuanto a los feriados, tenemos dos tipos de feriados, que son los de pago obligatorio y los de pago no obligatorio. Ya sabemos cuáles son, ¿verdad? 1 de enero, 11 de abril, jueves y viernes santo, 1 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 15 de septiembre, 25 de diciembre, los de pago obligatorio y los de pago no obligatorio. 2 de agosto, 31 de agosto y 1 de diciembre. ¿Qué es lo que hay que tener claro en estos casos? Todos los feriados son disfrutables. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no importa si es de pago obligatorio o de pago no obligatorio, todos son disfrutables. A mí no me pueden obligar a ir a trabajar un día feriado. O sea, yo tengo el total derecho de disfrutarlo. ¿Qué es lo que cambia? Si se me paga o no se me paga, ¿verdad? En los de pago obligatorio, pues la misma palabra lo dice, es de pago obligatorio, sí o sí, me lo tienen que cancelar si yo no lo trabajo, ¿verdad? Y si lo trabajo, corresponde el pago doble. ¿Qué es lo que pasa con los feriados de pago no obligatorio? Si yo trabajo y me pagan de una manera semanal, ahí sí es lo distinto, ¿verdad? Porque el patrono me
paga por día laborado. Entonces, si a mí me pagan semanal y yo falté, por ejemplo, este jueves, que es Día de la Madre, bueno, no sé, no porque es pago obligatorio, pero digamos que fuera pago no obligatorio. Yo falté, me lo descuentan de la semana y listo, me pagan 3 días normales. Pero hay que tener la distinción si es en actividad comercial o no comercial. Cuando sea en actividad comercial, el pago es distinto. Entonces sí se tiene que reconocer, así mismo como si se trabajan horas extra. Entonces el cuidado que hay que tener en eso, nada más es, la primera pregunta es, ¿usted de qué trabaja? Para determinar si es actividad comercial o no y cómo es su tipo de pago, si es por semana, si es por mes y demás. Entonces ahí se determina si se tiene que pagar o no se tiene que pagar. Entonces es la única salvedad. Y en cuanto al día de descanso, corresponde por ley un día de descanso por cada 6 días trabajados. O sea, una persona no puede trabajar 7 días seguidos, 8 días seguidos, por más que le paguen ese día como doble o lo que sea, no va contrario a la ley. No se puede trabajar ese tipo de jornadas porque puede desencadenar ciertas consecuencias en la salud, en temas de fatiga, temas de burnout y demás. Entonces se recomienda que sean 6 días y se otorgue un día de descanso. O sea, los 7 días, por lo menos uno que sea descanso. Eh, En cuanto a las vacaciones, todo trabajador tiene derecho a 2 semanas de descanso por cada 52 semanas laboradas. Eso es lo que indica la ley en cuanto al derecho a vacaciones. ¿Qué pasa si yo termino mi contrato antes de esas 52 semanas? Igual tengo derecho a un día por cada mes laborado, porque ya yo me lo gané, por decirlo de esa forma. Ya yo trabajé 3 meses, ya me gané 3 días. Entonces, si yo renuncio en esos 3 meses o me despiden en esos 3 meses, igualmente tengo derecho a esos 3 días. De igual manera, si yo trabajo por horas y no cumplo todo un horario, tengo el mismo derecho de un día por mes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si es una trabajadora doméstica, pero yo nada más la tengo contratada para que trabaje mediodía y ya ella tiene 5 meses conmigo y me pide vacaciones porque quiere ir a visitar a su familia y demás, yo le tengo que dar esos 5 días. No porque trabaje medio tiempo le corresponde 2.5, ¿verdad? Porque hay gente muy vivilla que cree que las vacaciones se contabilizan según el tiempo laborado y no, o las horas laboradas, no, es por cada mes laborado. Y las vacaciones no se pueden estar acumulando. Nosotros que somos, bueno, en mi caso que soy funcionaria pública, tengo totalmente prohibido la acumulación de periodos. Em, la jefatura tiene que estar muy pendiente de eso, ¿verdad? Que cuando se cumple un periodo yo lo goce aún lo más pronto posible y no esté acumulando y tampoco me permite que si yo he acumulado todas esas vacaciones y yo diga, no, la verdad es que a mí no me importan las vacaciones, no me gusta, yo prefiero estar aquí, no me gusta estar en mi casa, no me gusta viajar ni hacer nada, prefiero que me las paguen. Entonces yo tengo 15 días de vacaciones y mejor prefiero que me los paguen. Eso no se puede hacer, salvo que exista alguna instrucción interna de la empresa y determinen que sí se puede hacer. Pero la ley lo que indica y recomienda es que eso no se haga. En cuanto al salario, em, el salario es la retribución que usted va a recibir por una actividad desempeñada. Eso tiene que quedar estipulado desde el principio, ¿verdad? Desde el momento en el que inicia su contrato y se puede cancelar de distintas formas. Se puede cancelar por mes, por quincena, por semana, por día, por hora, por pieza, por tarea, dinero en especie. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy trabajando en una fábrica, puede que yo trabaje las mismas horas por día, pero si yo hago determinada cantidad de piezas, me paguen más. Tarea o a destajo, ¿verdad? Es algo muy específico. Es decir, Francina, usted la contratamos para hacer 25 pantalones. Puede que yo dure haciendo 25 pantalones una semana o 15 días, ¿verdad? Pero me van a pagar lo mismo porque me contrataron por hacer 25 pantalones. Y puede ser en dinero o en especie, o sea, que me den el dinero en la moneda que se reconozca, pueden ser cualquier tipo de moneda siempre y cuando se pague o en especie. Yo estoy trabajando aquí, pero la verdad, yo lo que necesito es comida y vivienda. Entonces yo trabajo en una casa haciendo labores domésticas o de niñera y a mí no me pagan con dinero, sino que nada más me dan alimentación, estudio y me dejan vivir ahí. Entonces perfectamente es como un canje. Eso se puede hacer siempre y cuando quede estipulado desde el momento en el que se contrató. Em,
el salario es totalmente inembargable si no supera el salario mínimo. Entonces, muchas personas que son perseguidas por estas entidades de cobro, que tengan claro de que si ganan el salario mínimo, no los pueden embargar. Perdón. Em, luego, indica que lo que supere ese monto es embargable hasta una octava parte. Entonces, por ejemplo, si el salario mínimo son 400.000 colones y yo gano 200.000 colones más del salario mínimo, o sea, gano 600.000. Entonces, no es que ahora sí van a poder embargar sobre esos 600.000 colones, no. Me pueden embargar sobre esos 200.000 colones, que es la diferencia, ¿verdad? El salario mínimo. Y no me van a embargar los 200.000 colones completos, o sea, me van a embargar una octava parte de esos 200.000 colones. Entonces, también eso es importante que este tipo de personas que hagan las consultas, que mire, es que yo tengo un cobro judicial y me están diciendo que me van a embargar. No, hay ciertas cosas que indica la ley de cobro judicial que se puede hacer con el salario y otras que no. Y también cuando hay una pensión alimentaria, sí puede ser embargable hasta el 50%. Entonces, si el salario mínimo son 400.000 colones, no importa que usted gaste que gane el salario mínimo, siempre va a poder ser embargable 200.000 colones. Entonces, se quedó con 200.000 colones si es que la pensión es por ese monto. Entonces, estas son las salvedades que existen en cuanto al tema del salario. Eh, en la protección de los trabajadores durante el trabajo, es un tema bastante amplio en la normativa. Vea que llegan de los artículos 193 al 331. O sea, en esto es súper, súper, súper específica la ley. Ahí indican cuáles son las enfermedades que hay dependiendo del trabajo, cuáles son los porcentajes, qué es lo que usted tiene que saber y qué hacer cuando se accidenta, cuáles son los accidentes que pueden incurrir, qué es lo que usted le tienen que pagar si se dañó un brazo, una pierna, si pudo escribir o no pudo escribir. O sea, todo esto viene muy específico en esta sección de la ley, pero lo importante que tenemos que tener ahí y muy claro es que todos los trabajadores tenemos derecho y el patrón tiene la obligación de asegurarnos, perdón, por riesgos del trabajo. Es una póliza totalmente aparte o es un rubro totalmente aparte del que se le da a la caja, ¿verdad? Eso es un tema totalmente aparte. Eso es algo que el patrono tiene que hacer y estamos en el total derecho de consultar si yo tengo una póliza por riesgos de trabajo. Los riesgos de trabajo van a ser todos los accidentes o enfermedades que pueda sucederle a una persona por el trabajo que desempeña o a consecuencia de mi trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo trabajo en una empresa o en un restaurante, por ejemplo, como chef, yo puedo tener como riesgo de trabajo que me corté un dedo por tipo de maquinaria que utilizo. O puede ser que por estar tanto de pie desarrollé un problema en la columna. Entonces, eso es una enfermedad a causa de mi trabajo. Y estas dos situaciones las cubre este tipo de póliza. Em, Cuando una póliza se puede activar, cuando se supone que yo estoy en la dirección o dependencia de mi patrón. Puede ser que mi horario sea de 8 horas, pero yo tengo que quedarme trabajando porque me solicitaron presentar un informe. Entonces, en esas 2 horas me tienen que seguir cubriendo esta póliza, ¿verdad? Porque es una solicitud. Yo estoy bajo la dirección de mi patrono y bajo la dependencia de este. También, si yo me estoy trasladando hacia mi trabajo o desde mi trabajo, esta póliza también me tiene que cubrir. Entonces, esta es una parte muy completa que instauró la ley o que la ley tiene ahí y es muy importante que las personas lo conozcan. En cuanto a las organizaciones sociales, lo importante de esta sección es que es de interés público. Las organizaciones sociales son de interés público. ¿Por qué? Porque toda la lucha que una organización da es en pro de su gremio, de su profesión, de su empresa, de su industria. Entonces, esta lucha nos va a dar al gremio al que nos representan una serie de garantías o una serie de protecciones o una serie de derechos, ¿verdad?
En este caso es importante indicar que ninguna persona puede ser obligada a pertenecer a un sindicato y los sindicatos pueden ser por gremios, por empresas, por grupos de industria o mixtos, ¿verdad? Pero lo importante en este caso es saber que nadie puede ser obligado a estar en un sindicato y que en caso de que se esté en un sindicato, nadie puede sufrir algún tipo de persecución o represalia por pertenecer a este sindicato. Y también es importante que todo lo que un sindicato obtiene cubre a el grupo que representa. Por ejemplo, si yo soy parte del INA y el sindicato del INA ganó una lucha social que tiene desde hace muchos años, donde indica que a todas las personas funcionarios nos tienen que darnos anteojos porque nos desmejora nuestra salud y demás por lo que desempeñamos. Aunque yo no esté en ese sindicato, yo gano y obtengo ese derecho, ¿verdad? Producto de esta lucha social. En cuanto a las huelgas, nada más es importante indicar que ahora las huelgas son declaradas legales e ilegales. Y si una huelga es declarada legal, yo tengo la total autorización para ir a luchar por lo que yo creo, ¿verdad? Por los derechos que yo creo que me están siendo desmejorados o atropellados. Pero en el caso de que una huelga haya sido declarada ilegal y yo aún así puedo o deseo participar, hay que tomar en cuenta que la relación laboral se suspende totalmente. Entonces, esto es el cuidado que hay que tener con la participación en este tipo de movimientos. O sea, son totalmente respaldados por la ley, pero hay que cumplir también ciertos procedimientos para que la relación laboral no se vea afectada. En cuanto al hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, hay una ley específica para esto, que es la ley 7476. Esta ley es la que busca, pues, totalmente prevenir, prohibir, sanciona cualquier tipo de acto que pueda indicarse como acoso sexual. Y hay que tener claro que el acoso sexual pueden ser y son un montón de cosas, son un montón de conductas, ¿verdad? Pueden ser miradas lesivas o insinuantes, pueden ser comentarios sobre mi cuerpo, sobre el cuerpo de mis compañeras o mis compañeros también. Puede ser que me enseñen fotografías, que me estén invitando a salir cuando yo no quiero, que me prometan cosas a cambio de, o sea, esto es súper amplio y hay que tener mucho cuidado. Hay una ley específica para esto, entonces es muy importante que las personas la conozcan, de que hay una ley específica que trata estos temas. La ley también indica que toda institución o toda empresa tiene que tener su reglamento interno para yo, como persona víctima o en caso de que a mí me acusen de este tipo de conducta, yo pueda saber cuál es el procedimiento que hay que llevar, cómo me puedo defender y qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, ¿verdad? Entonces, todas las empresas o instituciones tienen que tener su procedimiento. Si no, pues hay que tomar el que indica la ley. Y también puede que a ustedes les lleguen casos de que se den este tipo de conductas en procesos de reclutamiento, porque se dan. Mire, si usted yo, entonces yo le aseguro que la contrato. Se puede dar. Y aunque suene muy que uno diga, no, ¿cómo alguien en este momento va a hacer eso? Sí se hace. Entonces, también que ustedes sepan aconsejar si personas usuarias llegan y les indican, es que yo vi un puesto en la ANE, entonces yo participé y fui a la entrevista, pero en el momento en el que fui a la entrevista me dijeron esto y lo otro. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para tener las herramientas y poder aconsejar de manera correcta a las personas usuarias que necesiten de nuestra orientación y nuestra ayuda. Posteriormente está la ley RAC, de resolución alterna de conflictos. Esto lo promueve el Ministerio de Justicia y Paz. Es importante que conozcan nada más de que hay centros autorizados por la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y qué es lo que se pretende con la resolución alterna de conflictos. Como su nombre lo indica, es que se puedan conocer de previo todas esas disputas que pueden llegar a resolverse en algún juicio. Entonces, para que las personas puedan conversar, puedan llegar a una resolución previa y no tener que ir a resolverlo todo en estrados judiciales. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues disminuye la cantidad de expedientes que estén abiertos, le da a las personas pues una garantía de que sus casos se resuelvan de una manera más expedita y es economía procesal.
para el país, para los tribunales y demás. Entonces, por temas de economía procesal, también es bueno que se recomiende esto. A veces las personas recomiendan, no, denuncia, denuncia, denuncia y vaya hasta las últimas y esto y lo otro. Pero a veces para mí puede ser más desgastante llegar hasta una sentencia en un juicio, que yo tal vez no sé si me van a dar la razón, a que tal vez pueda llegar a una resolución alterna de un conflicto donde yo pueda conversar con los representantes de la empresa para los cuales yo presté mis servicios y lleguemos a un tipo de negociación y el proceso quede ahí antes de que dure muchísimos años más. Posteriormente, en cuanto a temas de teletrabajo, hay una ley específica para esto. El teletrabajo en Costa Rica se reconocía desde antes de pandemia, pero no era reconocido por ley como tal, sino era un tema meramente privado. Se daba en algún tipo de empresas, no en todas, pero nos vimos en la obligación de implementarlo desde el momento de la pandemia, ¿verdad? Entonces, como se tuvo que implementar, inclusive a nivel gubernamental, se tuvieron que tomar todas estas previsiones y normarlo para que el teletrabajo se desempeñe de una manera y pues que sea de la mano de la ley, ¿verdad? De lo que esté legalmente permitido. El teletrabajo es una acción voluntaria, tanto para la persona teletrabajadora como para el empleador. O sea, a mí no me pueden obligar a hacer teletrabajo si yo no quiero, ni yo puedo obligar a mi jefatura a que me dé teletrabajo. O sea, es un acuerdo entre las partes. Es un trabajo meramente por objetivo, si bien es cierto, se establecen jornadas de trabajo que tienen, o sea, uno tiene los mismos derechos y obligaciones que si trabajara en planta, ¿verdad? Pero se define más que todo como por objetivos, ¿verdad? Porque yo tengo la posibilidad también de desempeñar mis funciones. Si yo quiero seguir trabajando y alargar mi jornada, pues es un tema que queda a disposición de la persona que realiza el teletrabajo. Sin embargo, se deben respetar, ¿verdad? Las jornadas, es lo que se recomienda. No altera ni modifica mis condiciones de relación laboral, o sea, se mantienen las mismas, mi salario, mi jornada y todos los derechos que yo tenga se mantienen. Y como es un tema voluntario, se puede revocar en cualquier momento. Entonces, la persona empleadora puede indicar no por necesidad. El teletrabajo queda totalmente revocado y necesito que todas las personas regresen a planta, ¿verdad? O a piso. Entonces, hay que dar un tiempo prudencial para este traslado, pero el patrón no está en total potestad de hacerlo. A veces hay personas que consultan, es que me quitaron el teletrabajo, entonces yo quiero saber si eso es ilegal. No. O sea, la persona puede regresar a planta si es que el patrono así lo estipula, ¿verdad? Y en teletrabajo también existen los riesgos de trabajo y las enfermedades que ocurran a raíz de este. O sea, puede ser que yo tenga mi computadora arriba en la oficina, pero yo bajé y a traer mi merienda, una manzana, y en eso que subí o bajé grados me caí y me quebré una pierna. Entonces, me cubre todavía esta póliza y tengo que aplicarla, ¿verdad? Porque yo estoy desempeñando mis funciones. ¿Qué es que usted andaba haciendo lo que no tiene que hacer porque usted supone que usted tiene que estar en la computadora? No, también el teletrabajo reconoce pausas adoptivas y un montón de otras cosas, entonces no es que van a alegar que yo me quiero una piedra por ir a traer una manzana, ¿verdad? Entonces también es un tema de tener en cuenta lo que se puede y lo que no se puede hacer en teletrabajo. Luego, ahora vamos con el tema de datos. Ustedes van a estar inmersos en este mundo de datos. ¿Por qué? Porque van a tener acceso a una plataforma y es la plataforma de la Agencia Nacional de Empleo. En esta plataforma es donde se almacenan todos los datos de las personas usuarias que activan los perfiles en esta plataforma, su perfil de usuario. Entonces, en esta plataforma nosotros tenemos distintos tipos de datos. En realidad los datos se clasifican en tres tipos de datos. Empezamos por los datos de acceso irrestricto, que son esos datos que son míos, pero son de conocimiento público. ¿Como cuáles? Mi nombre, mi edad, el número de cédula, si estoy casada, cuántos hijos tengo, dónde voto, si tengo carro, si tengo casa. Esos datos son de acceso irrestricto. ¿Por qué? Porque usted puede meterse a la página del Tribunal Supremo de Elecciones y ahí está todo eso. Puede meterse al Registro Nacional y ahí está todo eso, ¿verdad? Entonces esos datos son de acceso irrestricto. O sea, son míos, son personales, pero son de acceso público. Hay datos que son de acceso restringido, que son datos que son solamente interés del titular.
Es decir, mi nivel educativo solo me interesa a mí, pero en este caso en la plataforma las personas que son empleadoras tienen acceso a estos datos. El correo electrónico, mi número de teléfono, etcétera. Estos datos son de acceso restringido y yo tengo que dar autorización para que las demás personas conozcan este dato. Luego hay datos que son sensibles, como el origen racial, la condición socioeconómica, la orientación sexual, entre otros datos. Em, como estos últimos dos, el de acceso restringido y los datos sensibles, yo tengo que dar plena autorización para su uso o para su conocimiento. En la plataforma de la Agencia Nacional de Empleo se utiliza el consentimiento informado. El consentimiento informado es en acatamiento y cumplimiento del artículo 5 de la Ley 8968, que es la ley que protege todo este tipo de datos, ¿verdad? De las personas. Y esto indica que en el momento en el que yo estoy, o sea, yo tengo que dar autorización para que las personas tengan acceso a este tipo de datos. Entonces, cuando una persona usuaria ingresa a la plataforma, tiene que dar un total consentimiento para brindar estos datos y tiene que tener conocimiento para qué van a ser utilizados estos datos, ¿verdad? Nosotros, ¿para qué utilizamos estos datos? Para hacer informes estadísticos, para mejorar todas estas acciones que nosotros hacemos para llegarle a poblaciones meta, para mejorar condiciones de empleo, para emitir política pública, etcétera. En este caso, ustedes van a tener acceso a estos datos, entonces tienen que saber que todo es en cumplimiento de la ley, ¿verdad? Ustedes no pueden andar, por ejemplo, que ingresaron a la plataforma y vieron el perfil de Susana. Y mira, y Susana era una compañera mía de la escuela, voy a revisar. Mira, aquí dice que Susana tiene tantos hijos y que Susana está en condición de vulnerabilidad y que Susana, entonces ustedes tienen totalmente prohibido, ya sea divulgar esa información o utilizar esto que ustedes tienen para ayudar. Ah, no, como ella era amiga mía, entonces voy a ayudarla a que ingrese a un curso. No, ustedes tienen que actuar en total cumplimiento y conocimiento de la ley. En cuanto a las personas menores de edad, las personas menores de edad pueden tener acceso a la plataforma porque el INAH, al ser una institución pues más que todo formativa, esa es una de sus, la orientación va dirigida a personas menores de edad. Entonces nosotros tenemos el acceso de personas menores de edad a la plataforma basados en el principio de autonomía progresiva, ¿verdad? De que las personas a partir de los 15 años pueden tener una noción más de lo que quieren, de lo que es bueno, de lo que es malo, de los derechos que tienen. Entonces, basados nosotros en este principio de autonomía progresiva, eh, les damos autorización para que ingresen a la plataforma y para que busquen cursos o inclusive si las empresas así lo estipulan, posibilidades de emplearlos en temporada o según las necesidades de cada empresa. En este momento, entonces, como les indicaba, ustedes van a ser encargados de esos datos a nombre de nosotros, ¿verdad? Porque les estamos dando una responsabilidad bastante grande. Entonces, tienen que conocer, lo importante es que ustedes conozcan de que ustedes van a tener acceso a una gama de datos y que están utilizados a tener acceso a esos datos a través de la plataforma para un tratamiento en específico, que es para brindar a las personas los servicios que nosotros damos dentro de las 4 capas del Sistema Nacional de Empleo y para cumplir estos fines, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas capas? Para obtener servicios de registro de orientación, formación y capacitación, intermediación, colocación laboral y permanencia en el empleo. También para investigación de mercado laboral, evaluación del servicio, estadística, etcétera. Entonces, sepan, como les indicaba, de que ustedes van a tener acceso a estos datos para una labor en específico. No es que ustedes van a poder descargar esos datos y no es que hay una empresa que es reclutadora y se los voy a vender. O puedo descargar esos datos porque hay una empresa que hace encuestas, entonces paga por obtener datos. Y en el mercado eso es lo que hay, ¿verdad? Hay ese tipo de empresas que en aras de captar datos pueden hacer ciertas propuestas, pero ustedes tienen que reconocer que se le está dando una facultad de ley y que esa facultad viene por un convenio, que en este caso es un contrato que tiene carácter de ley. Entonces, así como tiene carácter de ley, ustedes van a tener derecho a qué? A acceder a esta plataforma, pero también tienen una serie de
responsabilidades que cumplir, ¿verdad? Entonces tienen que tener en conocimiento de la responsabilidad tan grande que les estamos depositando. Posteriormente, creo que el día de mañana, la compañera que es administradora de la plataforma les va a dar otro tipo de explicación más amplia de lo que es la plataforma, pero a nivel legal, pues esto es a lo que ustedes van a estar, esa es la labor que les estamos encomendando. Entonces, bueno, de mi parte, esto sería, ya finalizamos con la presentación. Yo sé que es demasiada información en muy poco tiempo, ¿verdad? Y yo voy como comúnmente dicen, como metralleta y dándoles muchísima información, pero es información valiosa, es información que a ustedes les va a servir para poder dirimir ciertos eventos que les pasen, para poder contestar ciertas consultas que les hagan las personas usuarias. Y como les indiqué al inicio, si ustedes consideran que por el tipo de población que ustedes atienden o por el tipo em, de ámbito en el que ustedes se mueven, es necesaria un refuerzo en cierto tema o es necesario ver una población en específica, es decir, no sé, ustedes indican, no, es que nosotros trabajamos casi que con personas con discapacidad o con personas adultas mayores, entonces podemos hacer eh, un tipo de capacitación basado solamente en este tema, ¿verdad? En materia especial. Entonces, bueno, para mí ha sido un gusto acompañarlos en esta pequeña mañana y estamos para servirles. Cualquier tipo de duda o consulta pueden hacerla a través de Yancy o me escriben directamente a mí y siempre estamos para servirles. Listo, Fran, muchísimas gracias por todo, como Con todo siempre. gusto. Ahí está, ¿verdad? Entonces ya saben, si hay alguna duda, consulta legal, la canalizan por medio de mi persona o pueden directamente mandarle un correíto a Fran con toda confianza que al final las unidades de empleo y ya la formalización de las mismas hacia el público pues tiene que ver directamente con el accionar de todos nosotros. Entonces, cuenten con nosotros para cualquier duda que vayan teniendo y en este proceso van a ver que cada compañero es experto en su área. Entonces, tenemos eso. Gracias, Fran. Nada más me llenan la hojita de asistencia, porfa, todas las personas participantes, porque eso es súper importante. La siguiente es que les voy a poner igual el enlace acá de la tarde y nos vemos a la 1 para que ya vayan a reforzarse un poco y tomen su hora de almuerzo. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias.